Saludos desde Euronews. Este primer día de agosto hemos asistido a un paso más del gobierno conservador británico hacia el precipicio del Brexit, ahora con el empuje del nuevo primer ministro Boris Johnson. También hay nubes negras sobre Europa con las amenazas a la libertad de prensa del gobierno de Viktor Orbán en Hungría, pero nada de ello comparable a la catástrofe de la hambruna desatada en Yemen, tan lejana, en un auténtico desastre humanitario. Tenemos bastante más. Estas son las claves del día en 15 minutos. El nuevo primer ministro británico Boris Johnson asigna más de 2.000 millones de euros para atenuar las consecuencias negativas de un posible Brexit sin acuerdo con la UE. Italia impone a los tripulantes del Alan Kurdi, barco de la ONG alemana SEAI, un pacto previo de destino final de los rescatados antes de pisar tierra. Menos libertad en Hungría. El gobierno de Viktor Orbán aprobará una ley que encorseta los medios de comunicación, imponiendo desde la duración de las noticias hasta los distintos contenidos. Medio siglo del Festival de Woodstock. Un nuevo documental recoge la explosión de música y libertad que durante 3 días difundió a hoy clásicos de la música rock y folk estadounidenses. Boris Johnson intenta dar confianza e iluminar el agujero negro del Brexit con dinero. Bastarían 2.300 millones de euros para que todo fuera bien si los diplomáticos británicos, poco acostumbrados a negociar y sí a imponer criterios previos, se enrocan en sus exigencias y se produce un Brexit a las bravas. El abismo está más cerca y Reino Unido quiere estar preparado para el peor de los escenarios. El nuevo primer ministro Boris Johnson ha anunciado una partida de 2.300 millones de euros por si el próximo 31 de octubre la Unión Europea y Londres no alcanzan un acuerdo para el Brexit. Los fondos están previstos para comprar medicamentos, aumentar el personal de las aduanas y afrontar una de las mayores campañas de información en tiempos de paz. La cantidad se suma a los otros 4.600 millones de euros aportados por el gobierno anterior de Theresa May. Una parte del dinero, aún sin determinar, será para los británicos que sigan viviendo en suelo comunitario. Muchos inversores sostienen que una salida desordenada de Reino Unido puede provocar un shock en la economía mundial y meter al país en una recesión. Un portavoz del líder de la oposición, Jeremy Corbyn, considera que el gasto anunciado por Johnson es innecesario, ya que está destinado a paliar una situación completamente evitable. A solo 92 días de la fecha límite del 31 de octubre, el gobierno sigue intentando averiguar, tras la gira del primer ministro del Reino Unido, cómo va a llevar a cabo el Brexit. Personas como Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, y su homólogo galés obtuvieron pocos detalles en las reuniones y se muestran muy preocupados. Vincent McAvenny, Euronews, London. La incertidumbre ante el Brexit pesa cada vez más a las finanzas británicas. A menos de 3 meses de la fecha prevista para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, el Banco de Inglaterra anuncia datos que no son todo lo buenos que los británicos desearían. Así, la previsión de crecimiento de su economía se ha reducido a solo el 1,3% para este año y también para el que viene. Las perspectivas económicas del Reino Unido dependerán de la naturaleza del Brexit y el camino adecuado para la política monetaria dependerá del equilibrio de sus efectos sobre la demanda, la oferta y el tipo de cambio. La respuesta de la política monetaria no será automática y podría tomar cualquier dirección. El banco ha trabajado desde el referéndum para asegurar que el sistema financiero esté listo para el Brexit, sea cual sea la forma en que se consume. Los preparativos de los gobiernos y las empresas para llegar a un acuerdo son vitales para reducir los costes de transición potencialmente perjudiciales para una relación de la Organización Mundial del Comercio con la UE, pero no pueden eliminar los ajustes económicos de un nuevo acuerdo comercial que un Brexit sin pacto implicaría. Entre tanto, el ministro de Economía del Reino Unido confía en que las finanzas sean lo suficientemente fuertes para superar la situación prevista. Desde que llegué al cargo he impulsado los preparativos, tanto en la tesorería como al ayudar a todo el gobierno a prepararse para el Brexit sin acuerdo. No es porque lo queramos, pero tenemos que estar preparados porque nos iremos el 31 de octubre.
He anunciado una asignación de 2.100 millones de libras esterlinas para los diferentes departamentos para asegurarnos de que estamos preparados para irnos sin un acuerdo si eso es lo que ocurre. El gobierno del Reino Unido ha destinado 6.900 millones de euros para preparar una salida de la UE sin acuerdo. La Comisión Europea insiste en que no hará más planes de contingencia para hacer frente a las consecuencias antes del 31 de octubre. La Hungría de Viktor Orbán lanzará una nueva ley para cortar la autonomía de los medios de comunicación. Todo tipo de limitaciones de tiempo y contenidos para hacer la difusión de información más difícil y controlada por una autoridad que podrá multar y sancionar. Otro rasgo de la deriva autoritaria denunciada por la oposición húngara. Italia ha hecho valer que la llegada de refugiados a sus costas debe ser asumida proporcionalmente por el resto de los países de la Unión Europea. Hasta ahora, salvo Alemania, Malta y la propia Italia, las cuotas pactadas no se han cumplido. Ante la llegada de un nuevo barco con náufragos rescatados del Mediterráneo, el gobierno italiano requirió otro pacto previo del destino final de los rescatados antes de que bajaran a tierra en Lampedusa. Prevén problemas con las autoridades italianas. Los tripulantes de la embarcación Alan Kurdi de la ONG alemana SEAI esperan un nuevo enfrentamiento con Matteo Salvini. Pretenden llevar a Lampedusa a 40 inmigrantes que rescataron cerca de la costa libia este miércoles. Salvini no los quiere en territorio italiano y ellos no quieren problemas con el ministro del Interior de Italia. No tenemos que pelearnos personalmente con Matteo Salvini. Para nosotros es importante llevar a la gente a un lugar seguro al que tengan derecho a ir. Así que nos dirigiremos a Lampedusa de todos modos porque es el puerto seguro más cercano y luego esperamos más instrucciones de los centros de coordinación de rescate marítimo. Así es previsible un nuevo caso de disputa entre el gobierno transalpino y la Unión Europea, como el de los inmigrantes que viajaban en el buque Gregoretti y lograron desembarcar tras llegar a un acuerdo para enviarlos a varios países de Europa y a instalaciones gestionadas por obispos italianos. Otra ONG y otra prohibición de entrada en aguas italianas, esta vez firmada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, y también por los ministros de Defensa y Transportes. Un caso que se parece al del Gregoretti, con una larga espera para saber qué Estados miembros de la Unión Europea recibirán a parte de los inmigrantes. Mientras tanto, la tripulación a bordo del Alan Kurdi considera la intención de esperar a que se llegue a un acuerdo y no forzar la prohibición de entrada en aguas italianas impuesta por el ministro del Interior Salvini. Euronews, Roma. Oír hablar de cambio climático una y otra vez no conlleva a veces hacerse cargo de la verdadera magnitud de cambios que golpean el planeta. Que Groenlandia pierda hielo por miles de toneladas después de una primavera cálida y un verano tórrido tienen consecuencias incluso para los que creen que esto es algo ajeno. El calvario de Groenlandia se acelera a pasos agigantados. La ola de calor de hace una semana ha tenido efectos devastadores. Solo en el último día de julio la isla ha perdido 10.000 millones de toneladas de hielo. El derretimiento se ha extendido por el 56% de la región. Ha afectado incluso las zonas más altas de Groenlandia. El problema viene de atrás. Desde primavera las temperaturas se han mantenido constantes y por encima de la media. Era algo impensable, según Andrew Friedman, editor del Washington Post. Se pensaba que después de la crisis de 2012, tales eventos ocurrían en Groenlandia cada 150 años. Sin embargo, por supuesto, sucedió en 2012 y está sucediendo de nuevo ahora. Así que es algo cada vez más frecuente. Los problemas actuales de Groenlandia son un reflejo del cambio climático. Suponen un aumento del nivel del mar que podría poner en peligro la vida de millones de personas que residen en las zonas costeras. En Yemen hay 14 millones de personas amenazadas de muerte por una hambruna y una falta de asistencia sanitaria consentida desde el exterior y alimentada desde dentro del país por guerras de bandas. Nuevo atentado, al parecer, de los hutíes, el grupo insurgente yemení, junto a fuerzas islamistas. Al menos 32 personas han muerto en un ataque en la ciudad de Adén, en el sur de Yemen. Los rebeldes hutíes anunciaron el jueves el lanzamiento de un misil y una operación con dron contra un desfile militar de las fuerzas gubernamentales en la ciudad. Según medios progubernamentales, entre los muertos se encuentra un comandante de las fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí. La ceremonia tuvo lugar en el campamento militar de Al-Jalá, en el distrito de Buraika.
Según el canal de televisión Al Masira, un medio oficial hutí, los rebeldes enviaron un dron y lanzaron un misil de medio alcance contra una ceremonia que consideran parte de la preparación de una incursión contra posiciones hutí en varias provincias del país. Medio siglo del Festival de Música de Woodstock, donde actuaron grandes músicos, hoy clásicos ya de la música popular y con museo monográfico, alguno de ellos como Jimi Hendrix. Fue un fogonazo de libertad, sobre todo para fuera de los Estados Unidos, donde en la mayor parte de los países era inconcebible un evento parecido. Una nueva película conmemora ahora aquellos 3 días de agosto. No hay 50 aniversario, pero al menos sale a la luz un documental sobre el germen de Woodstock, tras la cancelación de una edición. Para conmemorar medio siglo desde el nacimiento del festival, el director Mick Richard, que acudió al certamen entonces como adolescente, ha resumido en su cinta más de 70 horas de entrevistas con aquellos que planificaron, produjeron y tocaron en 1969. Entonces, y durante 3 días de agosto, casi 500.000 de personas acudieron a la granja de Max Jaguar en el estado de Nueva York, a una cita que marcaría a toda una generación. Entre las bandas que actuaron estaba la Creedence Clearwater Revival, Joan Baez, la Jefferson Airplane o Joe Cocker. El documental muestra imágenes y fotografías nunca vistas hasta el momento. Además retrata curiosidades como cuando Jimi Hendrix se quedó tirado en el aeropuerto, las exigencias de Janis Joplin para que le suministraran fresas. Ya se puede adquirir en DVD y a partir del 13 de agosto estará en plataformas de televisión. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Todo el resto de la información viene ahora mismo. Y además, si lo prefieren, pueden encontrar las últimas noticias en nuestra página web y en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Euronews sigue ahora con ustedes con más información.